Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación desde CEAPA a la participación en este acto, porque es verdad que desde las instituciones muchas veces tenemos el conocimiento de la realidad un poco sesgada y desde la subdirección a la que represento hacemos un trabajo muy codo con todas las comunidades, pero es verdad que esta relación con las familias quizá es el eslabón que nos falta para tener una visión lo más real posible, ¿no? Muchísimas gracias a CEAPA, gracias a las autoridades, que efectivamente este entorno es una maravilla. Y la verdad es que mi intervención la ha facilitado muchísimo el consejero, porque al final, cuando se nos pide que hablemos de las bonanzas de una ley que cuando se aprobó pues parecía que no tenía todos los apoyos posibles, y cuando todavía pues parece que no se entiende mucho el alcance que puede tener, y cuando ves que ese desarrollo de esa normativa a nivel estatal pues luego tiene unos desarrollos concretos en los diferentes territorios que realmente interpretan y ponen en marcha eso que se propone, pues la verdad es que es un gusto. Con lo cual, toda la primera parte creo que la voy a pasar rápido porque, bueno, al principio empezaba diciendo ¿por qué una nueva ley? Pues aquello surgió no de la nada, sino porque verdaderamente había una interpelación por parte de Europa y unas necesidades dentro del propio sistema educativo, ¿no? Entonces, uno de los primeros motivos era modernizar el sistema educativo, revisando y mejorando ordenación académica y funcionamiento. Se incorpora tanto nombrar, asumir, asimilar la Convención de los Derechos de la Infancia y de las Personas con Discapacidad, que ese ha sido un paso fundamental para luego dar lugar a esa educación inclusiva. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos inmersos en Europa, y Europa tiene unos requerimientos, y esos requerimientos llevan unas líneas a poder desarrollar esa efectividad en cuanto a los derechos de la educación para todos. Y ahí estarían los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esa Agenda 2030. Además, se profundiza en ese aprendizaje por competencias. El micrófono, vale. Disculpad. Entonces, en vez de mirar ahí, miro todo el rato aquí, así no me muevo y me oís mejor. Profundizar en el aprendizaje por competencias, aunque ya se reflejaba en la LOE, pero es verdad que no había un desarrollo y verdaderamente una implicación con las comunidades en ese desarrollo curricular. Y luego refuerza la aplicación en principios constitucionales como el de la participación y la autonomía de los centros. Esta es una norma que fundamentalmente lo que continuamente repite es la autonomía de los centros. Hay unas normas que, por supuesto, hay unos mínimos que hay que cumplir, pero algo que a mí me parece súper importante es que los centros puedan adecuarse a la realidad del entorno que les rodea y al entorno comunitario que está definiendo esa intervención educativa. Evidentemente, el proyecto educativo de un centro no puede ser el mismo en una zona rural a una zona urbana, y dentro de las zonas urbanas hay muchísima diferencia. Con lo cual, esa autonomía de los centros, que sí que ofrece la posibilidad de regularse, eso consideramos que es un gran avance. Por otra parte, reforzar la equidad de la educación, como decía el consejero. Se trata de introducir recursos pues, para becas, digitalización, incremento de plazas públicas y esa escolarización equitativa en el que no haya diferencias, o no debería haber diferencias, en cuanto al poder adquisitivo de las familias, en cuanto a la elección de los centros. Está regulado. Otra cosa es que luego en esos desarrollos a nivel de comunidades, pero el marco normativo está. Y por otra parte, impulsar y hacer más efectiva la educación inclusiva. Es muy importante que en la LOMLOE aparece por primera vez esa evaluación psicopedagógica del alumnado que se centra en las barreras del entorno, no en la propia discapacidad. Eso es muy importante, porque al final el problema no está en el alumnado, el problema está en el entorno, y es ahí donde tenemos que pelear, porque esos entornos efectivamente sean inclusivos y esos entornos sean los que tenemos que acomodar para que todo el mundo pueda participar.
Y, por otra parte, superar el estancamiento del progreso del alumnado. Hay una gran diferencia entre el alumnado de necesidades educativas especiales que cursa en primaria en el paso a la secundaria. Porque no se pierden, evidentemente no se pierden por el camino, sino que tienen que optar por otras vías. Y al optar por esas vías, es verdad que es un alumnado que se pierde hasta, no se toman datos del progreso de ese alumnado. Parece que solamente nos sirven para los datos de progreso pues las competencias lectoescritoras, la competencia matemática, pero en el caso de este alumnado, que lo que necesita es una capacitación para la vida, no hay un registro real de esos avances. Y eso también es algo en lo que estamos y en lo que se basaba esta nueva norma. Los enfoques, bueno, pues esto se lleva hablando mucho tiempo de ello, pues tanto la igualdad de género, conceder una importancia a la competencia digital, el interés superior del menor. Pero yo insisto en que uno de los aspectos fundamentales que da esta norma es el que está allí arriba. Fomenta la mejora continua de los centros educativos y la personalización del aprendizaje. Por mucha norma que tengamos, por mucho desarrollo normativo, al final, si no hay una buena estructura en los centros, si no hay una buena toma de decisiones desde los centros, una buena organización de los recursos, hay veces que echamos en falta que no hay recursos, otras veces sí que los hay, pero no hay un buen ajuste, no hay una buena detección de esas barreras y una buena detección de cómo tienen que ser esos ajustes razonables para este alumnado. Y la llave está en esa mejora continua de los centros. En cuanto a atención a la diversidad, pues la LOMLOE recoge unos principios para todas las etapas educativas, se recoge en cuanto a medidas organizativas, metodológicas y curriculares. Es un principio que rige la LOMLOE, pero fundamentalmente es un derecho. Y en base a eso es en lo que, no solamente desde el ámbito educativo, sino desde el ámbito de los derechos sociales, esa lucha porque ese alumnado esté en todos los entornos. Porque efectivamente tenemos que hacerle un derecho efectivo. Por otra parte, el diseño universal para el aprendizaje, que pues la verdad es que me alegra mucho oír que aquí ya la formación del profesorado se incluye, porque es una batalla importante que se lleva librando desde una vez que se aprobó la LOMLOE. Sí que ha habido, en la página del Ministerio, hay unas medidas que con los rectores de todas las universidades sí que se estableció una hoja de ruta para hacer una reforma tanto de esa formación inicial del profesorado como la formación continua, porque es verdad que siguen saliendo los nuevos profesores de las facultades y no saben lo que es el DUA nada más que lo que leen, pero no saben realmente qué consecuencias tiene la aplicación del DUA y qué medidas y qué es lo que hay que hacer, qué es ese desarrollo del DUA. Entonces, tanto la formación inicial como otro tipo de formación que también promovemos a través de estos programas de cooperación territorial, redes de centros y formación en centros. Al final, la formación del profesorado no puede depender de la voluntariedad de que alguien esté interesado por ese tema. Vuelvo otra vez al tema de los centros educativos. Si no hay una formación en los centros en que es asumida por todo el claustro de profesores, es muy difícil que las medidas salgan adelante. Con lo cual, la formación en centros es una medida muy importante y sobre todo en medidas que tienen que ser basales, como todas las que tienen que ver con la educación inclusiva. Por otra parte, la detección precoz e intervención temprana. También se hace una especial mención a que en el momento que aparece la dificultad, en la norma pone que hay que garantizar esa atención inmediata. No debería haber plazos ni en cuanto a la valoración ni en cuanto a la atención. La norma no lo recoge así. Y las administraciones educativas sí que deben garantizar esa atención. Por supuesto, garantizar el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje. Volvemos otra vez a esa promoción y que realmente el alumnado está para aprender, no está solamente para estar. El alumnado, el objetivo fundamental de la escuela es enseñar y aprender, con lo cual toda persona que entre a un ámbito educativo tiene el derecho a estar, a participar y, por supuesto, a promocionar. Y en último lugar, pues hablamos de esa regulación de los procedimientos que permitan resolver esas discrepancias, lo que aludía antes el consejero, pues en respetar esa voluntad y escuchar a las familias y al alumnado
tanto como a los profesionales, en esa toma de decisiones a la hora de optar por el régimen más inclusivo. Esto yo sé que es muy difícil de regular porque al final la interpretación es muy diversa y variada. Cuando al final se hace un trabajo con todas las administraciones, pues es verdad que las interpretaciones, que no debería dar lugar a la interpretación, pero al final la norma tiene que estar establecida de una manera que da pie a interpretaciones. En cuanto a la etapa específica de la ESO en la LOMLOE, a ver, aunque aquí he recogido pues, aspectos muy significativos, pero yo creo que toda la intención en cuanto a la regulación, primero se da un protagonismo muy importante a la orientación, a la figura de la orientación. Pero esa figura de la orientación, como yo creo que se ha perdido esa orientación vocacional y profesional. El alumnado necesita, aparte de que se detecten esas barreras y que se eliminen, necesita encontrar su camino. Y muchas veces en estos itinerarios del sistema educativo, pues nos perdemos en las opciones que pueden ser mejores para ese alumnado. Entonces, el retomar esta figura de la orientación desde el punto de vista de la orientación profesional y vocacional es muy importante en cuanto a lograr un traje a medida para el alumnado. Y en esa medida se retoman los programas de diversificación curricular, la FP básica que permite titulación, se hace una mención específica a que todo el alumnado es susceptible de titular, independientemente de sus adaptaciones curriculares, que esto también tiene sus complicaciones, porque a la hora de regular, pues que quede en manos del profesorado, quién decide las adaptaciones curriculares, quién decide el nivel competencial, el perfil de salida de este alumnado, pero la norma recoge que eso es posible. Con lo cual, los esfuerzos quizá deben ir hacia esa pedagogía de las estructuras, de la inspección, del profesorado, esa formación en cuanto a promover, ¿no? Que realmente todo el mundo pueda llegar a titular. Bueno, pues aspectos fundamentales en la evaluación, pues tanto la titulación como que se recoge el que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo también debe tener adaptaciones en cuanto a la evaluación, en cuanto a la forma de acceso al currículo, pero también a la forma de evaluarlo. Y eso no debe minorar las calificaciones. Ahora, pues se está haciendo en cuanto a la evaluación de la PAU, del acceso a la universidad, también se está haciendo un esfuerzo por recoger que todas esas medidas, además, se está haciendo un esfuerzo para que por lo menos haya unos mínimos comunes a todas las comunidades autónomas, sino que cada administración pues decida un poco en qué sentar unos mínimos y, por supuesto, de acuerdo con el movimiento asociativo, que también muchas veces es quien conoce de primera mano las dificultades, pues llegar un poco a esos acuerdos. En cuanto a la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera, que era un poco una piedra en el camino, pues es que alumnado con dificultades en la competencia lingüística, pues hombre, a lo mejor a veces en meter una lengua extranjera pues es una dificultad añadida, con lo cual ahora hay una flexibilización de poder titular, aunque haya que hacer una adaptación en este aspecto. Y luego lo que os decía, los referentes de la evaluación, que es un gran avance, son las adaptaciones del currículo. Yo, aún trabajando dentro del Ministerio, pero bueno, en el Ministerio hay muchas subdirecciones y cada cual tenemos nuestro cometido. Yo no estoy en la parte de ordenación académica, que es donde se ha elaborado todo el desarrollo curricular. Yo pensé, desde el punto de vista de las necesidades específicas de apoyo educativo y sobre todo de las necesidades educativas especiales, que iba a desaparecer el término de adaptaciones curriculares significativas, porque al final el DUA debe poner un marco en el que bueno, pues las adaptaciones tengan que ser, los ajustes razonables tengan que ser los mínimos posibles y los más específicos para favorecer que todo el alumnado esté dentro. Sigue apareciendo las adaptaciones curriculares significativas. Yo creo que lo que deberíamos hacer sería quitar esa reminiscencia que trae como que las adaptaciones curriculares significativas igual a no titular. Que eso es un poco la pelea con el profesorado en cuanto a esa pedagogía de entender lo que exige la norma, ¿no? En cuanto a titulación, pues os digo, todos los caminos al final llevan a la titulación, tanto desde la FP básica como desde
desde los programas de diversificación, la idea fundamental es llegar a una titulación y una capacitación profesional que no cierre puertas, sino que abra puertas a este alumnado y que le permita, pues en algún momento, hay alumnos pues, que en algún momento abandonan el sistema educativo, pero hay posibilidades de volver, pues también que en esa vuelta, en esos exámenes que hay que hacer para volver al sistema educativo, que también se cuenten con esas adaptaciones, que se cuente con lo que ese alumnado ya tiene adquirido para no volver otra vez a tener que examinar, ¿no? Entonces, en esa línea va habiendo, y en la norma sí que se reflejan mejoras. Un poco dentro de este encuadre general de la norma, volvemos un poco a estas recomendaciones a nivel europeo, porque una vez aprobada la LOMLOE y una vez que ya estábamos en pleno desarrollo curricular, llegan estas recomendaciones sobre el abandono escolar temprano y llega una interpelación muy directa a que qué pasa con nuestras cifras de abandono escolar. Y en una gran medida el alumnado, no estoy pasando así, en una gran medida es este alumnado el que abandona, ¿no? Por no tener una salida. Gracias a estas recomendaciones, teniéndolas muy en cuenta y gracias a los fondos del MRR, pues se han podido llevar a cabo programas, que ahora es cuando yo ya vengo a hablar de mi libro de verdad, se han podido desarrollar programas que sí que consideramos que han servido tanto para acompañar esa propuesta de nueva normativa, esa propuesta de nuevo currículo, a través de unos programas que en principio pues bueno, han estado con esa ayuda de financiación del MRR, que bueno, pues ahora hay que darle otra financiación. El PROA está asegurado con el Fondo Social Europeo y las unidades de acompañamiento en ello estamos. Pero consideramos desde la Subdirección de Cooperación Territorial que son los programas que pueden dar una mejor respuesta a este tipo de alumnado en este momento. En cuanto al PROA, pues el PROA está dirigido tanto a centros de infantil y primaria como a centros de secundaria y su finalidad es mejorar el éxito escolar. O sea, como bien decía el consejero, a través de actividades palanca de lo que se trata es de transformar los centros. No se trata de hacer una actividad de refuerzo extraescolar, no, se trata de hacer esas formaciones en los centros que permitan a todo el profesorado ir tomando decisiones acordes con esa mejora de la inclusión. Fundamentalmente dirigidos al alumnado vulnerable, pues a ver, también los fondos son finitos, nos gustaría que fueran más, entonces, bueno, pues en principio, y de lo que se trata es de resolver ese problema de equidad, ¿no? Entonces, se ha iniciado por estos centros vulnerables, vulnerables socioeducativamente, no necesariamente a nivel económico, socioeducativamente. Pero con la idea de que estas actividades palanca, por supuesto, deben ser replicables y la idea es pues, iniciar una línea de trabajo, que por supuesto no es la única ni la que va a resolver las dificultades. Y en el caso del programa de las unidades de acompañamiento y orientación, esto es un programa diferente. Es un programa que trabaja desde un sector, no trabaja desde los propios centros y desde ese trabajo externo a los centros permite el tener una visión global, el trabajar directamente con el alumnado que lo necesita y trabajar con todas las estructuras que tienen que ver con el alumnado, con la familia fundamentalmente, con el centro educativo, con el entorno comunitario. Hay veces pues, que el alumnado gran absentista pues está desmotivado, cuesta mucho además hacer ese tipo de seguimiento en el propio centro escolar. Entonces es una estructura que va a buscar al alumnado allí donde está. Y si se tiene que dar un respiro una temporada y a lo mejor buscar una vía a través del entorno comunitario, pues en algún movimiento asociativo, en un entorno laboral, que le puede permitir el ir reencontrándose con ese entorno educativo, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, pues aquí se hizo de manera progresiva, dependiendo, pues en cuanto a los criterios que se consideraron, pues en cuanto a población, en cuanto a ruralidad, se tiene muy en cuenta porque muchas veces
También olvidamos los centros del entorno rural y hay veces que ese alumnado pues a lo mejor no tiene derecho a un apoyo específico porque no llega. Bueno, pues se ha tratado de dar respuesta a ese tipo de necesidades. Entonces ha sido progresivo y bueno, pues os tengo que decir que se ha cumplido el hito que se proponía con creces porque bueno, pues se ha ido plasmando la bonanza del programa y se han creado incluso más unidades de las que estaban previstas. En este caso, pues como veis, los objetivos fundamentales es pues ese refuerzo de tutorías y orientación escolar y profesional. Se trata de hacer ese traje a medida, el ver la realidad de cada alumno y decir, vamos a ver, a lo mejor pues no nos tenemos que empeñar en que continúe por la ESO, a lo mejor se le puede buscar ahora una salida por una FP básica que luego puede retomar la vía otra vez escolar por otro lado, pero de lo que se trata es de que no abandone. Y lo que os digo, facilitando la colaboración entre todos los implicados. Es muy importante el implicaros a vosotros, el implicar a las familias y el implicar a todo el entorno comunitario. Muchas veces el problema de la educación inclusiva no es solamente de educación inclusiva en el entorno escolar, es que los muchachos tienen que salir al barrio y tienen que salir a jugar a los parques del barrio y tienen que ir a comprar a las tiendas del barrio y tienen que moverse por la ciudad, con lo cual esa cultura inclusiva no depende solamente, única y exclusivamente de los centros. Y en esa medida, las unidades, yo creo que han colaborado un poco en esa apertura, ¿no? de los barrios y de las zonas. Complementa, por supuesto, al PROA, porque no es un programa que actúe en centros y además la propia UAO no asume el trabajo directo con el alumnado, sino que lo que hace es planifica, organiza, se pone en contacto con los recursos, participa en la medida que se le solicita en las comisiones de absentismo, participa en programas de formación a familias o de formación en los propios centros, participa, pero desde lo que os digo, desde un punto de vista del sector. Bueno, todo esto, por supuesto, favorecido desde el entorno del que pertenezco, que es la cooperación territorial. Evidentemente, desde el Ministerio no podemos decir cómo se tiene que articular, porque entraríamos en las competencias de cada comunidad, pero lo que sí que podemos es trabajar en grupos en los que se armoniza, se discuten, se habla de cómo... En el seguimiento de estos programas se tienen reuniones mínimo trimestrales y bueno, bilaterales tenemos continuamente, porque de lo que se trata es de analizar qué es lo que está funcionando bien en una comunidad para poderlo traspasar a otra, o dónde están las dificultades de una comunidad para poder enriquecerse con el buen hacer de otras. Entonces, esto dentro del marco de la cooperación territorial, que lo que os digo, en la LOLOE también se recoge en la disposición adicional quinta como una línea de trabajo fundamental y que bueno, pues que en eso estamos. En unas primeras valoraciones que hemos hecho de este programa, de las unidades de acompañamiento, en primer lugar se ha valorado como muy positivo esa atención personalizada del alumnado y de su familia. Muchas veces las familias también están un poco saturadas y un poco a la defensiva, porque en el momento que pues tienen que hacer algo con servicios sociales o se les llama del centro, pues ya están un poco cansadas del mensaje, que todos son problemas, que la dificultad. Entonces, esta atención trata de quitar un poco esa presión de las familias y del alumnado y de los propios centros. Hay veces que se necesita un mediador para que realmente se reconcilien con el sistema educativo. Entonces, esa ha sido una de las primeras valoraciones positivas que hemos tenido. Al ser un agente externo, lo que os decía, coordina actuaciones con otros servicios. Por otra parte, aquí se recoge como que favorece los procesos de transición entre cursos y etapas. Es verdad que en la LOLOE se recoge que tiene que haber programas de transición entre etapas. La transición entre etapas no es solamente coordinar el centro de primaria con el centro de secundaria al que va a ir el alumnado y los tutores hablar y decir, mira, pues cuidado con este alumno o este alumno viene. No. Desde aquí lo entendemos como ese acompañamiento que no es solamente el
ir al centro previamente para prever la entrada de un alumno o de un alumnado con unas determinadas características, sino el hacer ese seguimiento, cómo se ha incorporado, cómo está viniendo, cómo se ha incorporado la familia, ha hecho un proceso de adaptación, bueno, veis que está participando en las actividades que se plantean. Es ese seguimiento, no es solamente el establecer una coordinación inicial, sino ese seguimiento que permite el comprobar si realmente ese alumno está bien ahí o no. Por otra parte, insistir también en lo que hablaba el consejero, en esa función preventiva frente a la reparadora, que este programa pueda iniciarse desde primaria. A ver, en primaria, un programa que se dirige al absentismo, pues hombre, en primaria normalmente no hay absentismo, los alumnos no dejan de ir si no es la familia quien deja de llevarlos. Pero sí que es verdad que ya en primaria se detectan unos indicadores que sí que pueden hacer prever ese absentismo posterior. Entonces, el elaborar programas de trabajo con esas familias y con los entornos educativos, pues puede cumplir esta tarea de prevención. Además, el diseño del itinerario de cada alumno o alumna y la atención a las familias, pues se ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a aspectos emocionales, de conducta y de aprendizaje. De la mano también de otro programa que se lleva desde la subdirección, que es el de bienestar emocional. Que la educación no es solamente aprendizaje, sino que un alumno esté bien emocionalmente es un alumno preparado para aprender. Mientras que si un alumno pues, no está motivado, está triste, no tiene interés, no se siente integrado, no en una actividad de aula, sino en una actividad que no es de aula, pero que están involucrados los compañeros, pues no es probable que aprenda. Y luego, bueno, pues en cuanto a los números del alumnado en que se ha intervenido, pues se ha reducido un poco, ya nos hubiera gustado que hubiera sido más, las tasas de absentismo, pero en el abandono sí que el resultado ha sido muy favorecedor. Y bueno, pues mi intervención hasta aquí. Muchísimas gracias otra vez y con muchas ganas de escuchar a los ponentes, porque a Ignacio Calderón, aunque personalmente no nos conocíamos, pero es un referente en cuanto a la educación inclusiva en este país, un referente además implicado, apasionado y que pasa lo mismo con Pedro, que tampoco nos conocemos, pero que sé también la implicación en el Observatorio de la Convivencia y en todos estos trabajos. Son personas que, al estar apasionadas por su trabajo, da igual las veces que las oigas, que siempre te aportan algo nuevo.